Volvemos a esta casa, no es hotel, en una discusión caliente como se pone esta casa, no es hotel, entre Hugo e Iván. Yo los voy a invitar luego a un programa específico sobre temas ideológicos. A mí me interesa mucho tenerlos. A ver si ha leído a Marx. A mí me interesa mucho tenerlos a los dos. A ver, pero hoy ha sido un día sumamente especial en la política internacional. Han sido las elecciones de España. Se rompe el bipartidismo. El bipartidismo instalado en España desde los años 70. Los partidos básicamente que participaban ahí era el Partido Popular y el Partido Socialista, el PSOE. Hoy día hemos tenido una elección donde ha participado el Partido Popular, que además ha ganado la elección, pero no con mayoría, el Partido Socialista, que estaba hasta esta tarde, aparentemente quedó como segundo, disputando con Podemos, una fuerza que irrumpe en el sistema de partidos desde hace 2 años atrás, en un éxito sorpresivo en las elecciones en las europarlamentarias, donde Pablo Iglesias logra 5 escaños. Nadie esperaba ni siquiera que él pueda acceder a un escaño. Y el cuarto partido, Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos que, según analistas españoles, tendría un perfil más parecido al PP, otros lo califican como un perfil más parecido al antiguo PSOE, ¿no? Sin embargo, son 4 fuerzas que han obtenido curules y que ninguna de ellas logra hacer mayoría para hacer gobiernos. Por primera vez en España, hoy se van a tener que enfrentar a pactos. España no estaba acostumbrada a tener pacto entre ningún partido. Hoy día, para hacer gobierno, tendrían que pactar el PP con el PSOE. Algo que, por supuesto, los españoles dicen que es imposible. Sobre esta maravillosa elección es que queremos hablar esta noche. Iván, analistas españoles han hablado del fin del bipartidismo. El fin del bipartidismo, producto del ingreso de estos 2 partidos a los que hacía mención. Uno de ellos, Podemos, con el liderazgo de Pablo Iglesias. Algunos le han calificado como el mejor alumno de de lo que ha sucedido en Latinoamérica, del socialismo del siglo XXI. Pablo Iglesias, cuando uno lo escuchaba en sus discursos, escuchaba muchísimas frases que tanto han dicho en su momento Chávez, que ha dicho Evo Morales, que el propio Correa. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esta discusión? Veamos algunos datos. He estado siguiendo este proceso. Fíjate, el Parlamento son 350, necesita 175 para tener mayoría absoluta. Efectivamente, ninguno ha logrado esto. El PP, el Partido Popular, ha logrado ganar la elección con el 28%, con 123 parlamentarios y con 7 millones de votos. Luego le sigue el PSOE con 5.5 millones de votos, con el 22.19 y tiene 90 parlamentarios. Luego le sigue Podemos con el 12.54, pero a ese 12.54 tienes que aumentar alianzas que la ha hecho con otros grupos en determinadas regiones. Por ejemplo, está Marea en un lugar, está en otros. Con eso llega al 19%. Solito Podemos tiene 42, más sus aliados llega a 69 parlamentarios. Pero ¿por qué hago esta diferencia? Porque estos parlamentarios que han ido en alianza con Podemos han establecido claramente que una vez en el Parlamento ellos actuarán de forma independiente. No es una alianza programática, sino es una alianza para en algún lugar hacer frente al PSOE o al PP. Entonces, por eso los diferencio. Y luego está Ciudadanos con 3.5 millones de votos. 3 millones sacó, 3.100.000 sacó Podemos y 3.5 millones sacó Ciudadanos, el 13.8, pero tiene menos parlamentarios. Pero dependiendo de las regiones, ¿verdad? 40 parlamentarios. Entonces, efectivamente aquí se ha roto el bipartidismo. No es que no había pactos, cuidado, la democracia española siempre es una democracia de pactos.
Lo que pasa es que antes se pactaba entre el Partido Socialista y el Partido Popular, o antes, no me acuerdo cómo se llamaba antes, que aparezca el Partido Popular. Pero estos dos, desde el año 77, estas dos corrientes estaban controlando y siempre llegaban a acuerdos. El famoso pacto, pacto de la Moncloa, que permitió sacar a España de adelante. O sea, digamos, no es que no hay pactos. Lo que pasa es que antes eso estaba muy restringido. Hoy se abre a otros y ahí efectivamente Podemos y Ciudadanos están. Ahora bien, ¿qué es lo que se ve en perspectiva? Creo que quedan dos caminos. Si no se logra poner de acuerdo, elecciones en 4 meses, en 3 meses, si es que no hay acuerdos. Pero hoy ya las declaraciones, además que me quedo impresionado del sistema contable, de contabilidad del sistema electoral, ya a las 10 de la noche tenías el 80%, ¿no? Y ya a las 11 estabas con el 100%. Pero, ¿qué es lo que te dicen? Que solamente podrían hacer gobierno, habrían 2 tipos de gobierno: Alianza Partido Popular y PSOE, que tendrían realmente los dos entre 123 y 90, pasarían los 175 necesarios. Esta es una alternativa. La otra alternativa es que el PSOE, junto con todos los derrotados, haga, pero tampoco le alcanzaría. Ciudadanos muy difícil que se sume, ¿no? Entonces, estas son las dos tendencias. Pero, para terminar, creo que la madurez de la democracia española es interesante, porque le he escuchado hoy día a Sánchez en su proclamación diciendo: hemos aprendido en democracia que el que gana tiene que conformar gobierno, ¿no? Entonces un poco, y lo ha felicitado a Rajoy, ¿no? Los otros yo creo que se van a guardar, más bien el Podemos se va a guardar, porque creo que tiene una agenda más bien más legislativa. Está proponiendo unas reformas al Código Electoral, está poniendo reformas también, por ejemplo, está queriendo que haya ¿cómo se llama? Revocatorios, ¿no? O sea, una serie de cosas. Pero yo creo que se va a llegar a algún momento a conformar un gobierno entre el PP y el PSOE. Armando, ¿qué opinión, qué opinas? Tenemos algunos datos. He estado siguiendo este proceso. Fíjate, el Parlamento son 350, necesita 175 para tener mayoría absoluta. Efectivamente, ninguno ha logrado esto. El PP, el Partido Popular, ha logrado ganar la elección con el 28%, con 123 parlamentarios y con 7 millones de votos. Luego le sigue el PSOE con 5.5 millones de votos, con el 22.19, y tiene 90 parlamentarios. Luego le sigue Podemos con el 12.54, pero a ese 12.54 tienes que aumentar alianzas que la ha hecho con otros grupos en determinadas regiones. Por ejemplo, está Marea en un lugar, está en otro. Entonces, con eso llega al 19%. Solito Podemos tiene 42, más sus aliados, llega a 69 parlamentarios. Pero ¿por qué hago esta diferencia? Porque estos parlamentarios que han ido en alianza con Podemos han establecido claramente que una vez en el Parlamento ellos actuarán de forma independiente. No es una alianza programática, sino es una alianza para en algún lugar hacer frente al PSOE o al PP. Entonces, por eso los diferencio. Y luego está Ciudadanos con 3.5 millones de votos. 3 millones sacó, 3.100.000 sacó Podemos, y 3.5 millones sacó Ciudadanos, el 13.8, pero tiene menos parlamentarios. Pero dependiendo de las regiones, ¿verdad? 40 parlamentarios. Entonces, efectivamente, aquí se ha roto el bipartidismo. No es que no había pactos, cuidado. La democracia española siempre es una democracia de pactos. Lo que pasa es que antes se pactaba entre el Partido Socialista y el Partido Popular, o antes, no me acuerdo cómo se llamaba antes, que aparezca el Partido Popular. Pero estos dos, desde el año 77, estas dos corrientes estaban controlando y siempre llegaban a acuerdos. El famoso pacto de la Moncloa, que permitió sacar a España de adelante. O sea, digamos, no es que no hay pactos. Lo que pasa es que antes eso estaba muy restringido. Hoy se abre a otros y ahí efectivamente Podemos y Ciudadanos están. Ahora bien, ¿qué es lo que se ve en perspectiva? Creo que quedan dos caminos. Si no se logra poner de acuerdo, elecciones en 4 meses, en 3 meses, si es que no hay acuerdos. Pero hoy ya las declaraciones, además que me quedo impresionado del sistema contable, de contabilidad del sistema electoral, ya a las 10 de la noche tenías el 80%, ¿no? Y ya a las 11 estabas con el 100%. Pero,
¿qué es lo que te dicen? Que solamente podrían hacer gobierno, habrían dos tipos de gobierno, Alianza Partido Popular y PSOE, que tendrían realmente los dos entre 123 y 90, pasarían los 175 necesarios. Esta es una alternativa. La otra alternativa es que el PSOE, junto con todos los derrotados, haga, pero tampoco le alcanzaría. Ciudadanos es muy difícil que se sume, ¿no? Entonces, estas son las dos tendencias. Pero, para terminar, creo que la madurez de la democracia española es interesante, porque le he escuchado hoy día a Sánchez en su proclamación diciendo: hemos aprendido en democracia que el que gana tiene que conformar gobierno, ¿no? Entonces un poco, y lo ha felicitado a Rajoy, ¿no? Los otros yo creo que se van a guardar, más bien el Podemos se va a guardar, porque creo que tiene una agenda más bien más legislativa, está proponiendo unas reformas al Código Electoral, está poniendo reformas también, por ejemplo, está queriendo que haya ¿cómo se llama? Revocatorios, ¿no? O sea, una serie de cosas, pero yo creo que se va a llegar a algún momento a conformar un gobierno entre el PP y el PSOE. Armando, ¿qué opinión, qué opinas tú de esta elección? Quiero que, a ver, me puedas detallar desde tu perspectiva qué es lo que hizo Podemos, que me parece la fuerza de irrupción interesante en esta elección. ¿Qué fue lo que hizo para poder persuadir al voto? ¿Qué fue lo que hizo para poder irrumpir? Porque recordemos que Podemos se funda antes que Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos es un partido posterior. Es el que es Pablo Iglesias y todo su aparato detrás el que empieza y dice: hasta aquí, se acabó. Y si uno, digamos, hace una revisión de todo lo que ha significado las noticias y las declaraciones de Iglesias, definitivamente creo que han logrado el objetivo que ellos tenían, que era irrumpir, romper el sistema de partidos, digamos, tradicional español. Un poco por debajo de las expectativas que se planteaban hace unos 6 meses, ¿no es cierto? Que haya tenido bajones Podemos, pero ha acabado en fanfarria. Probablemente ha sido el partido que ha hecho la mejor campaña, ¿no? Desde el punto de vista de los propios analistas y los especialistas españoles, Podemos ha sido el que ha hecho la mejor campaña, porque a partido de hace unos 3 meses, tú leías y ya muchos daban por digamos, en franco descenso a Podemos frente a la emergencia de esta nueva fuerza que es Ciudadanos, ¿no es cierto? Que parecía más moderna, que enganchaba más con las clases medias, etcétera. Y parecía que Podemos había entrado en una fase, digamos, si no de descenso, por lo menos de estancamiento. Exacto, de estancamiento. Y finalmente logran la corrida final y se posicionan como el tercer partido, digamos, la tercera fuerza política electoral, aunque, como dice Libán y tiene toda la razón, es una coalición de diferentes grupos de izquierda, ¿no es cierto? Ahora, yo sí quisiera resaltarte un par de ideas fuertes al responder a tu pregunta. Creo que el primer dato, y eso incluso para Bolivia es una enseñanza, creo que es una nueva demostración que el tiempo de las certidumbres en la política está acabando rápidamente, ¿no es cierto? Igual que aquí nosotros hablábamos del hegemonismo hasta hace unos meses, en España era como un dato fuerte el bipartidismo, ¿no es cierto? Cuando el PP estaba gobernando, si le iba un poquito mal al PP, inmediatamente el PSOE agarraba los votos y se constituía una nueva mayoría, ¿no es cierto? Que ha producido sus buenos resultados para España, pero también sus malos resultados, que es la aparición de y aquí venimos a una de las razones del crecimiento de partidos como Podemos o Ciudadanos. Eso también ha implicado una fuerte oligarquización de ese sistema de partidos, ¿no es cierto? Partidos que se creen todopoderosos, por lo tanto, como siempre iban a estar en el poder, pues entonces ahí se generan toda una serie de vicios, ¿no? Del burocratismo, la corrupción, el amiguismo, etc. Yo creo que en gran medida Podemos es una fuerza política que aprovecha dos lógicas, ¿no? Por una parte, el malestar socioeconómico frente a las medidas de austeridad del Partido Popular, que es uno de los pilares. Pero creo que el otro pilar es este pilar de nuevos valores en la vida pública, ¿no es cierto? Mayor transparencia, mayor apertura a los ciudadanos de la política, el hecho de que el presidente, y te digo hasta cosas estéticas, ¿no? De que un candidato a la presidencia de España tenga coleta, ¿no es cierto? No esté con el traje y la corbata. Creo que todo eso son innovaciones en el caso de Podemos, de expresar, por supuesto, el malestar social frente a la austeridad de las políticas de derecha del Partido Popular, pero también expresar, yo diría, una nueva ética en la democracia, ¿no es cierto? Y paradójicamente, mira, el otro partido emergente que le ha ido menos bien que lo que pensaba,
que es Ciudadanos. Ciudadanos, sí, claro. Ciudadanos, digamos, es un partido que yo creo que en gran medida es un partido liberal, tiene los elementos del liberalismo económico en su propuesta económica, pero retoma mucho de la demanda ética, que también podemos tomar. Entonces, propone temas de anticorrupción, propone temas de apertura de la política a los ciudadanos, de desoligarquización de los partidos, etc. Entonces, creo que eso nos refleja que volvemos, incluso en países, en democracias maduras como España, ciertas demandas ciudadanas de apertura o de cambios en las maneras de hacer la política son muy importantes para ganar votos. Yo creo que eso y el último punto es que nadie es invulnerable en la política. Otra vez. Hugo, desde el movimiento al socialismo ha habido el año pasado, cuando llegó Pablo Iglesias, y este año alguna declaración del presidente Morales apoyando esta candidatura. ¿Cómo haces la lectura tú como militante del movimiento al socialismo de que Podemos haya tenido este éxito, que para algunos es relativo y para otros es un éxito profundo, tomando en cuenta de que muchos analistas españoles han señalado a Pablo Iglesias como un gran alumno de Evo Morales, de Hugo Chávez, de Correa? Sí, yo creo, a ver, que las revoluciones y los procesos políticos no se exportan ni se importan, ¿no? Pero evidentemente dan lecciones que, asimiladas de manera dialéctica e inteligente, pueden servir para la lucha del pueblo, los movimientos sociales en otras partes del mundo. Y creo que lo que ha hecho Podemos es extraer de la realidad latinoamericana, sobre todo del proceso boliviano, varias lecciones que tienen que ver con métodos de construcción de instrumento político, ¿no? La construcción de Podemos refleja un proceso desde abajo, como en su momento fue el instrumento político y movimiento al socialismo, de abrir canales de participación, de debate, de deliberación, y que, claro, tuvieron una respuesta desde el otro extremo, porque en realidad la diferencia entre Ciudadanos y el Partido Popular tiene que ver más en la dimensión ética, como la señalaba Armando, que la política económica, ¿no es cierto? En eso tienen una coincidencia. En realidad, yo creo que además de eso nació a manera, además de eso, de quitarle un espacio electoral a Podemos, porque ciertamente en torno a Podemos estaba confluyendo no solamente sectores de izquierda, sino incluso gente de centro, algunos de derecha, que cuestionaban, ¿no es cierto?, la pérdida de la ética en la conducción española. Ahora, yo no sería tan optimista en decir que se ha roto el bipartidismo, ¿no? Pero creo que se ha dado una señal muy fuerte de amenaza a ese bipartidismo, y en eso van a tener que pensar, porque es verdad, una vieja lógica de que preservamos el poder para los de siempre a como dé lugar, conduciría a que el PSOE vote por el PP. Ese es el fin del PSOE. Sí. Ese es el fin del PSOE, y ahí sí, el rato en que estén firmando el acuerdo con el PP, es que sí podemos decir que se ha roto el bipartidismo, ¿no? No en la elección, sino en el momento postelectoral. Ahora, el momento en que Podemos, en el hipotético caso que los ciudadanos quieran votar por el PSOE, que puede que con la votación de Podemos se llegan a los 199 votos, que superan los 175 que se requieren para formar gobierno. El momento que haga eso Podemos, se ha anulado también como proyecto político. Entonces, quizá yo creo que quizá lo más probable sea que, a pesar de, precisamente siendo también una democracia que tiene sus mecanismos, que tengamos nuevas elecciones en 2 meses. Ahora, yo con esto finalizo. Yo creo que a Podemos, que se esperaba una proyección mayor, lo golpeó más un hecho externo que interno. El tema de Grecia, la experiencia del gobierno de izquierda en Grecia, que la verdad no es el momento de juzgarlo, pero hay que sacar lecciones, que yo creo que golpeó mucho la expectativa que tenían muchos otros sectores en España. Pero yo voy por esa línea, o sea, primera vez que creo que coincidimos, me alegra. Wow. O sea, que, efectivamente... Creo que me estoy equivocando en algo. Creo que ya estás pasando al otro lado.
digamos, visto, es una buena votación la de Podemos, pero fíjate, como Podemos solito solo saca 12%, y ellos aspiraban a ocupar el espacio del PSOE. O sea, esta era su gran apuesta y no lo ha logrado. Ahora, con sus aliados, efectivamente, han llegado a 19%, pero ese es un tema. Y al elemento a los elementos internos y externos, lo que le han perjudicado a Podemos son de Grecia y otro su vinculación con Chávez. O sea, fíjate qué es lo que hizo el líder Felipe González del PSOE. Lo primero que fue es golpearle yéndose a Venezuela a defender a Leopoldo López. Y diciendo que eso no haría, por ejemplo, el señor del PSOE. O sea, el señor de Podemos. Entonces, creo que estos elementos, ahora que en todo caso se ha sentado las bases. Yo hoy día escuchaba el discurso de Podemos y escuchaba el discurso de Ciudadanos, pero creo que sí, hay una fuerte interpelación, porque entre estos dos, fíjate, concentran 19 más el 13%, concentran pues casi 30% del electorado. Eso no se había dado nunca, desde el año 77, y creo que es una fuerte interpelación al tema de la corrupción. Rajoy, en todo caso, podía haber ganado más, pero ¿qué lo perjudicó? La corrupción. Rajoy estaba muy bien, realmente ha logrado sacar los niveles de desempleo que parecían que era difícil, pero los temas de corrupción lo arruinaron. Esto se vuelve una reserva bien interesante. Me tengo que ir a un corte, me están avisando que estoy en tiempos. Para los analistas políticos, los comunicadores políticos, una cosa muy interesante que hoy día escuchaba dentro de los análisis de la elección española. Y es que, pese a que Podemos ha tenido un movimiento muy interesante en redes, ¿no? Podemos no gana las elecciones o no consigue votos por las redes, lo consigue por la televisión. Quédese en esta casa, no es hotel.